Si usted viera aquí la cantidad de cables que tengo por todos lados, No, se asu- conociéndolo sé que y desde las 6 de la tarde empecé a acomodar es, todo. está bien, está bien. Sí, y como usted ay, se hace tanto del rogar, hombre, para grabarlo. Ah, el tiempo a veces no es para mí. Yo le voy a decir algo, no, y se lo he dicho públicamente. Yo lo admiro realmente. Admiro su trabajo, su empeño y que siempre va a la vanguardia. ¿Va? Y me gusta estar con usted para aprender más, eso sí también, pero a veces el tiempo, créame que eh, quisiera, pero creo que ya en estos días voy a estar con más tiempo. Voy a estar ahí Bueno, molestándolo más y ojalá no sea una carga después. ojalá que no. No, de hecho me gusta todo esto. Hoy tuve una reunión con unas personas que, Ajá. que no pensé que el podcast fuera a jalar Ah, qué bueno. y estuvimos hablando de unas cositas por ahí. Bueno, ¿por qué? Primer pregunta, Pastor Josué. No sé, a ver. ¿Por qué se me hizo rogar tanto, tanto? ¿Por qué se hizo tanto del rogar para poder Ujú. grabar con usted? Bueno, como le decía anteriormente, no es que me haya hecho rogar, sino que a veces el tiempo apretado, para mí es un gusto poder estar con usted, poder platicar y aprender, porque debo de reconocer que en estas áreas de la comunicación todavía estoy, como dicen, en pañales, ¿verdad? Pero yo espero de aquí en adelante poder contar con más tiempo para que podamos seguir aprendiendo de usted. Y yo soy un amante de la comunicación. Creo que la iglesia hoy en día, su fuerza debe estar en este medio, la comunicación, las redes. El pastor que no está viendo hacia este lado, creo que se está perdiendo. ¿No? Creo que no está llevando en sí el mensaje que el Señor Jesús nos mandó en la gran comisión, id y predicad este evangelio a toda criatura y este es el medio para hacerlo. Sí, claro. Mientras usted hablaba me recordé de algo. A ver, ¿Cuántas tazas de café nos faltan? Que tenemos rato de ah, que no nos sentamos con una taza de café. Igual por lo mismo ay, del tiempo. para mí es doloroso hacerlo porque usted sabe que nos va a hacer falta alguien que Sí, 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 yo estaba recordándolo hace poco y la verdad me hace falta el muchacho. claro. Lo llevo en mi corazón. Él precisamente fue el que me lo presentó a usted. Y nos echábamos las tazas de café en McDonald's, ahí en varios lugares, valga la propaganda, pero Sí, en sí. varios lugares nos tomábamos las tacitas de café y lo vamos a seguir haciendo. Lo bueno es que ahí está Sandrita, entonces seguiremos Sí, siendo los tres mosqueteros. sí, yo creo que para mucha gente Manuel nos hace falta, que lo extrañamos bastante. Yo extraño mucho, mucho a Ah, Manuel. Hay sí. veces Mm, hago cosas pensando que él está vivo con nosotros y digo, le voy a hablar a aquel o le voy a llamar. O hace unos días me topé con un meme bien divertido y le dije, se lo voy a mandar a él porque a él le fascinaban los memes. Yo creo que es parte de extrañar a una persona a la cual quisimos con todo el corazón y que vivimos muchas sí, cosas también. sí, sí, es un gran, gran muchacho. Creo que nos quedamos con todo lo bueno de lo servicial que era. Increíble este muchacho servicial, como pocos. Sí, exacto, con un corazón enorme también. Sí, sí, no cabe duda. Bueno, ya iniciamos la plática, pero ahora vamos a ir dándole un pequeño giro. No sé si tiene tiempo hasta las 12, una, No hay 2, 3 de la problema. mañana. Aprovechémoslo ya que estamos aquí. Ujú. Bueno, mire pues, yo sí, siempre que nos ponemos a platicar, siempre hablamos de todo y más con esas pizzas que venden allá por donde usted vive, esas pizzas son, wow, Nos reservamos el nombre, pero son buenas. sí, son muy buenos allá por lo de Fuentes. Ujú. Bueno, Pastor Josué, quiero iniciar con una pregunta. A ver. Ujú. ¿Quién es Pastor Josué Aguilar? En un contexto global, porque luego voy a ir desmenuzando en algunas cosas que vamos a platicar, pero a grosso modo, ¿quién es Josué Aguilar?
Tal vez una persona visionaria, amante de Jesús. Creo que Jesús es mi prototipo a seguir, aunque a veces al tratar de enfocar a Jesucristo en nuestra vida cristiana y en todos los aspectos, tienden a veces a criticarnos un poco, ¿no? Porque Jesús realmente fue un innovador. Jesús rompió parámetros, rompió tabúes, eh, aunque el religioso no lo ve así. Pero yo soy amante de las enseñanzas de Jesucristo y con usted lo hemos compartido muchas veces. Lamentablemente, la religiosidad le ha robado esa esencia. Y yo quiero transmitirla nuevamente a mi gente. A veces yo oigo muchos que van tras las multitudes y no es malo que un pastor vaya tras las multitudes, pero yo voy tras la hermandad. Yo Ujú. voy tras el compañerismo, el poder tener a alguien a mi lado, que no quiero ver a cada persona como un número más, Sí, pues. sino como una persona con emociones, con sentimientos, con el que pueda reír y con el que pueda compartir una pizza o un cafecito Sobre y todo una poder, pizza. ah, sí, me gusta ver el mundo de esa manera, aprender. No me gusta quedarme atrasado en todos los aspectos de mi vida, en la enseñanza, en todo. Quiero estar al día. A veces cuesta porque como que a veces uno está un poco oxidado, ¿va? Y necesita un poco de aceitillo ahí para poderse activar. Así me defino en cierto modo, aunque creo que a veces uno así se ve, no sé cómo lo ve a veces las personas a uno, pero yo me miro de esa manera, que me gusta lo novedoso, sin cambiar Ujú. por eso los principios bíblicos, claro. Claro. Usted tiene un montón de facetas. Es odontólogo, es pastor, es teólogo, es cantante. ¿Por dónde quiere que iniciemos? Mil usos. Se le olvida que fui taxista, se Ah, le olvida zapatero, creo también. zapatero también. Todo, ¿sabe por qué? Se lo voy a desmenuzar así, sin tratar de pasar llevándome a nadie, ¿verdad? Sino, es mi manera de pensar. Y yo pienso que no quiero vivir de la gente, Ujú. quiero vivir de mí mismo como Pablo. Cuando leí ese pasaje de Pablo donde dice que él no pedía nada, sino que él hacía sus redes, él trabajaba por sí mismo, lo quise hacer mío y eso me llevó a probar de todo un poco, ¿va? Y aprender de todo un poco. Y esa es mi manera personal de creer y respeto la de los demás pastores o obreros, ¿verdad? Yo prefiero por mí mismo solventarme y eso me ha llevado a hacer, como dicen, mil cosas, ¿verdad? Y Ay, aquí también es estamos. administrador. Sí, 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 es sí. cierto. Administro Pero, una empresa. sí, bueno, vamos a tratar de pincelear algunos detallitos. Me interesa mucho saber, primero, ¿en qué momento usted empieza a estudiar teología? Porque muchas veces yo lo he escuchado hablar y a veces no sé de qué está hablando. Pero vamos a ver un detallito en qué momento empieza usted a estudiar teología o si ya era pastor antes del momento de estudiar teología. Bueno, primero definamos qué es teología. Bueno, teología es el estudio, el conocer a Dios, mejor pongámoslo así, el Ujú. querer conocer o tener una idea de lo que es Dios o querer aprender quién es Dios. Todos en sí somos teólogos, todos, usted, cualquiera, el más pequeño que llegue a la iglesia es un teólogo porque todos tienen un conocimiento de Dios o una idea de quién es Dios. Hasta cuando uno entra a la universidad, ya entra con una teología en sí mismo uno, a una Ujú. idea de cómo cree en Dios. Eh, Tal vez todo comenzó con un llamado allá tal vez por el año de 1900 y fracción, no le digo porque se van a asustar. Recuerdo que yo estaba estudiando mis básicos en la nocturna, de día trabajaba
Pero estando ahí, yo no me había apartado de los caminos de Dios. Yo crecí en el cristianismo. Mi familia era cristiana desde que yo nací, pero con el tiempo uno comienza a desviarse, me desvié. Pero estando en esa situación, sentí que Dios me comenzó a hablar. Para hacerlo corto, recuerdo, a una discoteca en la zona 10 en aquel entonces y sentí el impulso de querer ir a una actividad de aniversario de una radio cristiana en aquel entonces que era muy sonada. Me bajé. En ese entonces esa actividad se estaba haciendo en, en lo que en aquel entonces, creo que usted no lo recuerda, era el comercial San Gabriel. No, no, no. Hoy está ahí la iglesia de nuestro hermano Fernando Monroy. Ahí se hacía la actividad de de aniversario de esta radio y yo fui. Lo triste es que cuando llegué estaba eso a reventar y me tocó hasta atrás alguien me decía, ¿qué estás haciendo aquí, verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Y a perder el tiempo, mejor te hubieras ido a la discoteca. Pero dije, bueno, me voy a quedar otro rato. Para colmo de males, quien predicó era un gritón de aquellos evangelistas de antes Sí. que dejaban los pulmones en el micrófono y yo, soy franco, odiaba eso en ese entonces, no me caían mal, decía, ¿por qué gritan? No hay necesidad de gritar, pero algo me detuvo de este tipo, Ujú. de este predicador y llegó un instante en que sentí que estábamos solo él y yo, a pesar de que habían cientos de personas y ahí comencé nuevamente a acercarme al Señor. Después te dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo quería ser ingeniero civil. Mm. Ese era uno de mis sueños. Pero estando en eso comencé a sentir una inquietud de querer servirle al Señor. Dije, porque, y de repente Dios me está llamando al pastorado. ¿Sí? Pero había aquella inquietud. En esa inquietud, eh, como decíamos anteriormente, no sé si se usa esa palabra todavía, me capiucé de Sí, clases, ya no lo pero he escuchado. ya no. No. Y me fui con otra muy buena amiga. Decidimos irnos a la iglesia en lugar de ir a Ujú. estudiar. Nos capiuzamos y recuerdo que fuimos a buscar una iglesia que en aquel entonces era una de las más grandes en Guatemala. Para mala suerte estaba cerrada. Ah. Eh, Nos venimos. Veníamos en el bus casi por el Federico Mora cuando vimos una iglesia que tiene unos sus picos y unas luces ahí encendiditas, que creo que no es malo decir, era puerta del cielo. Ujú. Ahí vimos que estaba la luz prendida, bajémonos aquí, y era un servicio de oración. En esa iglesia tenían la costumbre de que a pesar de que creían en los dones de carisma, no eran de aquellas iglesias donde todos hablaban o en voz alta cuando se ora, como era normal en una iglesia pentecostal o de tinte carismática, ¿verdad? Sino que ahí todos calladitos. Y el que elevaba la voz era el pastor, el hermano Manuel Mergal Gallegos. Y en esa situación de calladitos, eh, yo sentí que como que tuviera alguien atrás, como que me resoplaba. No sé si usted ha sentido cuando tiene alguien Ah. atrás, yo, y yo sentía, y yo quise, ¿quién estará atrás? Pensé que alguien quería orar por mí, ¿verdad? Y no había nadie. Cuando de repente escuché una voz. Yo digo que muchos dicen que Dios les habla. Yo la verdad, yo creo que dos, tres veces he escuchado literalmente eso y se la escuché esa vez en ese llamado y recuerdo que me dijo, lo que tú tienes en tu corazón, yo te lo he puesto. Y no fue nadie que quiso poner eso en tu corazón. Y después me citó Josué 1:9. Mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que fueres, etcétera, etcétera. Ujú. Ay, yo sentía un regocijo en aquel entonces, me dieron ganas de gritar, pero me acordé de que ahí todos calladitos, ¿eh? Pero yo estaba ahí en mi rollo, lleno de gozo, de alegría. Lo único que no entendí fue el verso que me dio, hasta hoy lo entendí. Ah. Mira que te mando que te esfuerces porque vaya si me ha tocado duro. Y con eso quiero
acordarme que fui al bíblico, me metí al Calvario. Ahí me conocían porque mi familia asistía ahí. En ese entonces el líder era Norman Parish, el Oh, sí, sí, apóstol sí. Norman Parish. Y cuando me vio, se me quedó viendo y me dice, ¿y vos estás aquí? Sí, te metiste para ser pastor, porque él era bien bromista. ¿Va? Sí, sí, viejito le decíamos de cariño. Sí, viejito. Mira, te voy a dar un consejo si quieres ser pastor, me dijo. De veras. Y yo dije, ¿dónde? Pues comencé a buscar un lapicero, un cuaderno, un papel. Pues que este tipo me va a decir algo que lo voy a guardar para toda la vida. Y no hallaba, y no sé cómo hallé algo. Y dije, dale, ¿cuáles son tus consejos? Uno te voy a dar. ¿Querés ser pastor? Me dijo. Necesitas tener cuero de elefante, me dijo. Se rió, dio la vuelta y se fue. Yo me reí, pero créame que tenía razón. Sí, me Ser imagino que pastor sí. se necesita tener cuero de elefante para que no le caiga, le cale todo lo que a veces viene sobre uno. ¿No? Creo, pues le digo todo eso porque ahí comencé a entender la teología. Ahí comencé en esos primeros pasos. Claro, después salí del Calvario, busqué un bachillerato ah, en la iglesia centroamericana. Después me metí a la universidad, la Mariano Galo, buscando la licenciatura. De ahí un doctorado en la Hispanoamericana de Dallas, Texas. Oh, Entonces ya. así ha sido mi recorrido, ¿no? Porque creo que uno siempre tiene que estar al día y usted nunca termina de estudiar, Sí, siempre, exacto. siempre, 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 porque cada día se aprende algo nuevo y Oh. seguir estudiando, creo, ¿no? Aprendiendo. Y eso que solamente le pregunté de teología. Ahorita vamos al, al asunto del pastorado. Siguiente pregunta, que creo que a ver si no nos va a quedar corto ahí el tiempo. A ver. Pero si no, lo editamos ahí. Bueno, Ujú. siguiente pregunta. Yo sé que usted ha fundado muchas, muchas iglesias en distintos lugares. ¿Cuál fue la primera que usted fundó y por qué? Bueno, no la fundé en sí, yo la agarré por necesidad. Yo estaba estudiando en el Calvario precisamente. Ahí está uno interno y lo soltaban los fines de semana, viernes. Y me iba yo ahí a la iglesia que pastoreaba un familiar mío. Hubo ciertos problemas y él Ujú. renunció. El fin de semana yo salí, llegué viernes y resultó que no había pastor. Y la iglesia era pequeña, había como 5 personas, la mayoría mujeres. Y todos, vamos a elegir pastor, dijeron. Y yo bajé para todos, ¿y quién va a quedar aquí de pastor? Decía yo. Y se imagina quién pusieron. ¿Va? Era el único que estaba estudiando en el bíblico, era el único que se podía, según ellos, tomar la iglesia. Bueno, yo la tomé. El problema es qué hacía yo con 5 miembros y un montón de zancudos volando por todos lados, ¿no? Porque vaya si no habían ahí. Sí. Y dije yo, bueno, pero era mi primera iglesia, uno entra entusiasmado. Muchos le llaman eso el primer amor, ¿verdad? Pero entré entusiasmado y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, comencé a orarle a Dios y comencé a predicar. Un día de esos se acercó un amigo que yo conocí de nombre Armando. Ujú. Estudiamos juntos la primaria, pero resulta que él había caído en el alcoholismo. Llegó a tal grado su situación que ya en su casa no lo querían, dormía en las calles, en un mercado famoso de nuestra área, donde yo vivía, que era el mercado de la Florida, ahí se quedaba a dormir. Y yo estaba predicando un día y él se acercó a la puerta y cuando me oyó, pues, me reconoció y se quedó oyendo. Y yo entusiasmado dije, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Claro, solo él, porque los demás, los otros 5 hermanitos, todos eran cristianos. Y él, así que trastabillando, ¿ah? Levantó la mano y se acercó y oré por él. Y en fin, ¿verdad? Bueno, terminó el servicio y después me dice, mira vos, me dice, solo que hay un problema. Y le digo, ¿y cuál es el problema vos? Que en mi casa no me quieren, me echaron.
Si me voy a la calle a dormir, voy a seguir tomando vos. Así que mira qué haces conmigo. ¿No? Y bueno, yo contento que era mi primera alma en la iglesia, dije, bueno, venite, me lo llevé, estaba soltero, me lo llevé a la casa. Yo vivía con mi mamá, mi abuelita todavía vivía, pero aquel huelía a rosas, pero al agua de las rosas que tuviera tal vez un mes de estar estancado ahí. Lo me quedó nada más bañarlo, literalmente, yo Sí. meterlo a la regadera, bañarlo, que tirarle la ropa y darle ropa mía. Compartimos la cama y ahí dormimos y tranquilos. Estuvo 2 días conmigo, yo me lo llevaba donde yo trabajaba y a los 3 días se desapareció. Y yo No. triste, se fue mi primera alma. Así. Pero cuando comenzó el servicio, comencé a predicar. Mi sorpresa fue que llegó él con 5 alcohólicos más. Y cuando yo vi los 5, igual, otra vez, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Los 5. Al rato me estaban esperando en la puerta y me dicen, mira vos, tenemos un problema. ¿Y cuál es vos, le digo? Que esto no les podemos decir que se vayan a la calle. Se van a seguir tomando. Así que mira qué haces con ellos. Y dije yo, ¿y qué hago? ¿Dónde los meto? Le dije, mira, en la cama no vamos a caber los 7, le digo yo. Así que no sé qué hacer. Y eso se me ocurrió, bueno, aquí en la iglesia. Una iglesia Sí. pequeñita, de Lepa. Lepa le llaman a aquellas, Ajá, sí, sí, sí. no sé si me doy a entender, que no eran Ujú. firmes en su corte, ¿verdad? Ahí era de Lepa, y las bancas eran aquellas de madera que había antes, sin respaldo, solo era lo que teníamos, y las juntamos, y ahí las 5 hermanitas que estaban ahí conmigo, unas llevaron chamarras, otras juntaron algo, y total que ahí los dejamos. Las hermanas contentas dijeron, yo voy a hacer Ujú. el desayuno, yo voy a dar el almuerzo y nos comenzamos a movilizar. Y los muchachos, bueno, muchachos, vamos a ver qué hacemos, los alcohólicos, Ajá. y vamos a ver cómo ayudamos aquí también. Yo soy franco, yo no sabía nada de cómo recuperar a un alcohólico. Y a veces me pongo a pensar cómo no me los eché, Sí, es porque dicen cierto. que el alcohol hay que irlo bajando despacio. Y yo Ujú. como no sabía, usted ya no toma, y oración y ayuno, así me los tenía. Gracias a Dios, Dios que es fiel, se recuperaron así. Pero para no alargar la historia, llegué a tener tal vez como unos 15 alcohólicos o más ahí. Wow. Pero eso me causó problemas con mis consiervos, porque algunos me comenzaron a criticar que yo no tenía una iglesia, sino tenía un motel de bolos, me decían. Hola. Pero la Sí, verdad, sí. yo no tenía dónde tenerlos. Era el único lugar como los podía recuperar. Recuerdo que una vez fui a una reunión de pastores de Gigi Ávila, Ujú. que se realizó allá por la Castillo Lara. En ese entonces era la iglesia Lirio de los Valles que pastoreaba, ay, ¿cómo se llamaba este hermano? Bueno, se me fue el nombre de este pastor. Pero estábamos ahí. Yo llegué con otro pastor de Asambleas de Dios, amigo mío, y cuando estaba en la puerta, perdón, en la puerta habían 2 pastores. Y cuando iba entrando, uno de ellos me dijo, ¿y vos qué haces aquí? A la reunión de pastores. Y me dijo, mira, vos no tenés nada que hacer aquí. Me dijo, vos lo que tenés es, no tenés iglesia, sino tenés un motel de bolos. Me dijo. Sí, pues. Fue doloroso. En eso estábamos cuando salió el pastor de la iglesia local de Lirio de los Valles y me dijo, muchacha, ¿qué es lo que pasa aquí? Y mi amigo Francisco pues le contó, mira vos, que aquí dos están diciendo eso. Y vino él y me abrazó, me dijo, no, hombre, no les hagas caso y me entró para adentro. Pero me dolió, porque la manera como se refirieron a mí. Eh, Eso fue como en el mes de tal vez abril que se estaba haciendo esa actividad para recibir a Gigi Ávila. Eh, en todo eso yo seguí trabajando con los alcohólicos y recogiendo alcohólicos en las calles. Recuerdo que venía lo que es la fiesta de fin de año y alguien me dijo, ¿por qué no hacemos un festejo? Compremos uvas, compremos manzanas.
y celebramos esto con los hermanos, los alcohólicos, e invitamos a sus familias. Y me pareció bien, y comenzó mucha gente que conocía lo que estábamos haciendo, de otras iglesias comenzaron a ayudar, a llevar dulces, manzanas y uvas. Hicimos la actividad. Recuerdo que al finalizar la actividad, yo tenía a un señor que también, por cierto, se llamaba Armando. Eh, él era auditor, pero el alcoholismo lo había llevado a, a quedarse sin nada, a dormir en las calles. Y lo logré recuperar, Armando. Y ese día llegó su esposa porque él la fue a buscar, la fue a invitar. Y llevó sus dos hijitos, era un niño y una niña, te recuerdo. Al finalizar la actividad, la señora, que no recuerdo por cierto su nombre, me estaba esperando en la puerta siempre de la iglesia y me dice, pastor, me dice, quiero darle las gracias. ¿Y por qué? Le digo yo. ¿Le gustó la piñata o qué? ¿Por sus hijos? No. ¿Sabe algo? Yo a mis hijos les había dicho que su papá se había muerto, porque me daba vergüenza que ellos, después que lo habían visto en un buen carro, con su traje, lo hubieran tirado en las calles, eh, pidiendo dinero o qué sé yo, mijo. Y yo le dije a él que nunca más me pegara o pusiera un pie en mi casa, porque no quería que mis hijos sintieran la vergüenza de verlo así. Y recuerdo que me dijo, gracias, porque le devolvió el padre a mis hijos. Ah, créame que eso me levantó porque todavía yo llevaba las palabras de aquel pastor, pero cuando me dijo eso ella, yo dije, ¿qué importa lo que me digan? Estoy levantando vidas que nadie los quería. Yo miraba que en otras iglesias llegaba un alcohólico, lo que hacían era lo sacaban. Sí, Yo o los lo metía, callaban. sí, yo los metía dentro de la iglesia. Y esa fue mi primera iglesia. Esa fue la primera que levanté. Y la llevo aquí. Y no sé, tal vez algún día vuelva a hacer lo mismo, Sí. pero creo que aprendí mucho ahí. Como le digo, dentro de mi ignorancia, porque muchas cosas las hice sin conocer, solo porque Dios fue grande, nos ayudó a, a levantar esa iglesia. Casi siempre cuando hacemos algo con el corazón quedan recuerdos muy buenos. Yo me imagino que usted tiene cantidad de recuerdos, cantidad de experiencias. Por eso cada vez que platicamos, a veces no sentimos el tiempo. Recuerdo cuando hemos platicado en su casa, híjole, hablamos de todo, de música, y hablar de este tipo de experiencias siempre lo marca uno, porque lo hace con tanto corazón para las personas que uno no tiene conciencia por lo general de lo que uno está haciendo. No sabe Sí, uno cómo está marcando a las personas, y por lo sí, sí, general las personas también se recuerdan de uno. sí, es cierto, Le cierto. pregunté ya de teología, le pregunté ya del pastorado. Vamos con dos cosas que yo sé que A ver, a usted le gustan. a ver. Bueno, ¿de qué quiere hablar primero? ¿De la música o de Rihanna? Ah, ¿Cuál de las dos hablemos. prefiere? No, usted decida cualquiera de las dos. Bueno, entonces, como me está dejando a mí la decisión, entonces vamos a ir Mm, por el orden en que se le fueron dando, en el orden que usted fue creando cada una de estas instituciones, le llamo yo. ¿Cómo inicia RIAM y por qué RIAM? He estado en un par de reuniones de RIAM y he conocido a algunas personas ahí eh, que hemos comido rico también ahí en RIAM. Las últimas ya no me invitó usted, ya no quiso que fuera. No, vamos a volver a Cuénteme invitar. de RIAM. Ujú. Riam nació por la misma circunstancia que hemos visto, no en todas, ¿verdad? Pero en muchas denominaciones,
que cuando uno entra como pastor, lo primero que hacen es lo formatean. Usted tiene que predicar así, usted tiene que enseñar así, y etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he creído que cada pastor tiene en sí mismo un llamado personal, tiene una idea específica de parte de Dios en lo que va a desenvolverse y cómo va a manejar su iglesia. Y ninguna denominación tiene que cuadrarlo y decirle, esto está bien o esto está malo", sino darle la libertad y apoyarlo. Pero no se miraba eso en las demás denominaciones. Ahí comenzó a nacer en mí un sentir de hacer algo distinto, algo diferente, donde pudiéramos sentarnos con personas que tal vez en algunos aspectos secundarios bíblicos no estemos de acuerdo, pero podemos comer, podemos ponernos de acuerdo en otros aspectos. Y así nació Riam. Un día yo tenía esa idea, eh, conocí al apóstol Dagoberto Zúñiga, un gran amigo, y recuerdo que le dije, tengo una inquietud, apóstol, y me gustaría planteársela. Nos juntamos en un restaurante allá de la zona 10, 2, y le planteé lo que era Riam. El apóstol es una persona de aquellas que dicen trémole. Y Sí, fue sí, lo sí. primero que me dijo, démosle, démosle para adelante, pastor, me dijo, hagámoslo. Y ahí fue como nació con él, comenzamos a levantar Riam. Comenzamos a tratar de formar algo distinto. Si usted va ahí, se va a dar cuenta que hay diferentes Claro. pensamientos y cada quien nos respetamos, respetamos la postura de cada uno de ellos, eh, y, y tenemos el mismo compañerismo y sobre todo somos amigos. Ahí lo que va a encontrar usted es amistad de los unos a los otros y respetando cada quien el ministerio de cada persona, de cada siervo de Dios. Eso es real. Sí, usted recuerdo que me había comentado que se estaba expandiendo. No, no sé si estoy correcto o Sí, estoy mal, que usted me había comentado que o en El Salvador o en Costa Rica, creo, se estaba levantando Riam o ya estaba Riam. No sé si en Costa Rica es con Pastor Mario. No sé si estoy sí, mal. sí. Apóstol Mario estuvo hace poco con nosotros, por cierto, en Ujú. nuestro aniversario. Sí, él es un hombre de visión. Yo al apóstol Mario lo respeto mucho, lo admiro. Es un hombre de arranque, de empuje. Eh, Usted habla con él y ha tenido la oportunidad de hablar con él y Sí, usted va a sí. hablar solo, o lo va a oír solo cosas positivas. Hablar, Y él, audiovisuales y sí, multimedia. todo. Es un hombre actualizado, indiscutiblemente. Y su iglesia muy bonita, le ha impregnado ese sentir que él tiene. eh, y está en El Salvador, tenemos al apóstol Héctor Martínez. Tenemos también en México. Pero todo esto, cuando vino la pandemia, nos dejó un poco coartados Sí, sí. con los demás países. Es cosa que ahora pues lo pienso volver a levantar. Hoy que vino el apóstol Mario, hablamos de el congreso que le habíamos dejado a medias. Ujú. Quedamos de volverlo a realizar en Costa Rica, que quedó suspendido por la pandemia. Eso Y él iba a ser en nuevamente, marzo, creo, ¿verdad? sí, 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 recuerdo pues que usted me ahora comentó. lo vamos a volver a hacer. Me estaba él inquietando y su iglesia pues está dispuesta a recibir la gente de Riam de diferentes partes de América, ¿va? Que puedan estar con nosotros. Sí, en Real me he conocido a varias personas, incluso recuerdo que tuvieron una reunión acá cerca de donde yo vivo, cuando hablaron sobre las vacunas y cuando estaba todo, que no Ah, sabíamos sí. para dónde íbamos con el asunto de la pandemia. Ujú. Y he conocido personas como a Pastor Zúñiga, lo he escuchado hablar y siempre es muy animado. Siempre es de que no se queda callado y que habla y cuando habla dice lo que piensa. Igual a su hijo, que es el que más he conocido, a Wilson, Sí, sí, que ojalá algún día gran lo pueda tener pastor. acá. Sí, Ya es gran Pastor pastor. Wilson. Sí, sí, es Oh, pastor a la par del apóstol de la iglesia. ve, eso no lo sabía. Bueno, Sí, ojalá estén escuchando y viendo este podcast para hacerles de una vez la invitación. Es de una vez, eso, Wilson. eso. Bueno, ya me explicó que es real. Estoy tratando de ir un poquito rápido y al mismo tiempo frenarme porque con usted hablamos de, híjole, tantas cosas y no paramos. Ujú, La música. ujú.
El disco que usted me regaló, que le Ujú. faltó, por cierto, el autógrafo, solo me lo dio y no me lo dio autografiado. Cuando yo lo escuché acá en la casa, me sorprendí y se lo dije, creo que le mandé algunos videos de Sí. comparación con otro artista. Sí, usted me aclaró que no era el mismo género, Ujú, pero la mezcla estuvo muy, muy bonita. A mí me gustó mucho, fue lo primero que me llamó la atención. La claridad ujú. de los instrumentos, la mezcla, la masterización estuvo muy buena. ¿Cómo decide usted grabar después de tantos años? O no sé si ya antes usted ya había grabado alguna canción, que usted me había comentado que escribía, pero Ujú. ¿por qué lo grabó? ¿Cómo nace en su corazón volver a grabar música? Bueno, la producción se llama Retratos, porque eso son retratos de mi vida, lo que traté de poner ahí. Cada canción lleva un porqué. Sucedió en un momento. Algunos dicen que escriben libros de lo que les ha pasado. Yo agarraba la guitarra y me ponía a cantar mis alegrías o mis tristezas o frustraciones, ¿verdad? Porque hay que ser realistas. Uno como cristiano pasa todo en la vida. Claro. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Él nunca dijo que no las tendríamos. De esa cuenta hay que hay un libro de lamentaciones también, ¿verdad? Entonces, yo lo que me pasaba lo escribía, por ejemplo, Tiremos al aire, que es la primera que suena. Esa tiene, solo le voy a decir esa porque sería muy largo, es decirle las 10 como fueron, ¿no? Por cierto, un hermano de Radio Vea me está invitando para que le diga cómo salieron las 10. Quedamos de reunirnos y hacer un programa sobre eso. Pero solo esa, por ejemplo, yo pasé un momento en mi vida en que dije, ya no quiero ser pastor porque la crítica y tantas cosas. Y agarré, me fui al Parque Central, agarré un papel y comencé a escribir mi renuncia, que por esto y por esto renunciaba. Cuando de repente uno de los muchachos que anda ahí en el Parque Central, que se droga y que anda ahí en las calles, viene y se paró frente a mí. Cuando yo vi que estaba frente a mí, porque estaba escribiendo, levanté la vista y me dice, ¿y vos qué estás haciendo aquí, mes? Y ya me le quedo viendo y comencé, como dicen, a bajar libros. ¿De dónde conozco a este? ¿Da? ¿O me conoce quién es? Y le digo, ¿y vos quién sos? Le digo, es que y me vuelve a decir, es que vos no tenés que estar haciendo nada aquí, mes. ¿Cómo así? Le digo, vos tenés que estar en la iglesia, me dijo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y dio la vuelta y se fue. Me dejó helado. Agarré aquel papel donde estaban mis frustraciones, mis desengaños, mis cóleras, tal vez mis iras, y lo tiré para arriba. Lo tiré, como dicen, para el aire. Y ahí nació la canción. Tiremos al aire las penas amargas y todo. ¿No? La canción que le dedicó a su mamá, Mm. ¿por qué? Cuénteme un poquito de eso. Porque yo le comenté que yo pasé una época que me aparté del Señor. Comencé a beber, comencé a drogarme y a veces llegaba de madrugada. Y cuando entraba borracho y drogado, lo que encontraba ahí en la casa era a mi señora madre y mi abuela que todavía vivía, orando por mí. Ala, y yo lo recordaba y siempre oraban por mí. Nunca hubo aquello que te voy a pegar o te voy a hacer eso, sino estaban siempre de rodillas. Un día recuerdo que fui a un funeral y estando en el funeral se había muerto una señora. Vi a los hijos que estaban, pero en un drama de llanto y de lamento, unos desmayándose y otros que no querían soltar la caja, un drama, ¿no? Ujú. Y yo digo, ala, pero qué lamentable eso. Y me dice uno de los diáconos que me acompañaba en ese entonces, me dice, pastor, en vida se hacen las cosas, ¿no? Ahí ya para qué me dijo. Y se me quedó. Sí. Y yo dije, nunca le he dicho a mi mamá, perdóname. Y ahí comencé a escribir la canción. Y por eso fue que grabé, porque no tenía pensado. Porque dije,
quiero un día sentar a mi mamá y cantársela. Y de esa manera decir, perdone, porque tuve una etapa en que fui mal hijo. ¿Y qué dijo su mamá cuando escuchó la canción? Ah, pues primero afloró sus sentimientos, lloró y claro. Hizo recordar muchas cosas, me imagino. Ah, sí, sí, ella siempre, mire, cuando uno se aparta del Señor, medio mundo lo critica, ¿no? Pero la madre siempre confía en uno, en que uno va a volver a regresar. Ella nunca perdió la fe. Yo creo que si tengo ministerio es por ella. En los peores momentos, a mí me han dejado Ujú. todos. Quien nunca parte de Dios, que no me ha dejado, es ella. Ahí está. Y usted se ha dado cuenta en la iglesia. Claro. Ahí está. Sí, sí, la he visto. Mm, Bueno, pastor, ¿qué más quiere que platiquemos? mm. Yo quiero hacerle una Nos pregunta, faltaría, a ver, pero mejor dígame usted, porque quiero hacerle una pregunta tal vez hasta el final. mm, creo que dentro de el ministerio uno aprende tantas cosas. Yo he aprendido de mucha gente. em, y a veces gente que mm, da más allá de lo que puede dar. Conocí a un norteamericano que me dio clases en el Calvario que se llamaba Jerry, era un gordito, tenía fama de co- comelón de gallinas, porque a él si lo invitaban los pastores, ya sabían que tenían que tenerle una gallina entera solo Solo para para él. él. Sí, y Jerry se la comía. Ese era, él no pedía ofrenda, él pedía su gallina. Y los pastores sabían, bueno, vos si lo invitaste, busca la gallina, le La decían. gallina. Jerry vivía en California y vivía muy bien, pero él dejó todo para venir a Guatemala porque dice que un día Dios le habló. Yo me gradué del Calvario y lo dejé de ver conforme el tiempo en una reunión de pastores lo encontré y le dije, ¿qué tal Jerry? ¿Cómo estás? Y él me comenzó a hablar con siempre su acento gringo, ¿ah? Y me dice, mira, Josué, fíjate que estoy yendo a levantar iglesias allá por los Cuchumatanes. ¿Te vas conmigo? Yo ni idea, yo solo en la escuela había oído los cuchumatanes, ni idea sabía qué era eso, ¿no? Pero me puse a pensar, si aquel que viene tan lejos se anima a ir ahí, ¿cómo le voy a decir yo no? Si es mi tierra. Para no cansarle, nos fuimos y llegamos a lugares que no sabía que existían. Llegamos a lugares donde ni español hablaban. Teníamos que usar traductor porque solo la lengua de ellos, man, hablaban. Lugares recónditos realmente. Y pasamos tantas aventuras con Jerry ahí, tantos milagros, porque aún recuerdo que ahí nos pasó algo grande. Hay una canción que a mí me gusta mucho de Annette Moreno, Ángel Guardián. Ah, sí, Y le sí. voy y le voy a decir por qué, porque recuerdo que con Jerry, yo, como a él le costaba hablar español, a mí me ponía a dar las clases a los pastores que él tenía en esas áreas rurales. Pero llegamos a un lugar ahí donde no nos dejaban, porque la, la iglesia tradicional tenía como uno de sus líderes a, a uno que ejercía brujería, por así decirlo, el brujo de la aldea. Y aquel nos hacía la guerra. Pero mm, llegó el momento que un día que estábamos con Jerry, se apareció el Dionisio, se llamaba. Y llegó Dionisio y llegó así, nos mira, mira, pastor, me dice, yo soy consciente que he sido malo con usted. Yo quisiera invitarlos a comer, ya no quiero estar en esa polémica. Y Jerry contento, ¿ah? Decirle al gringo que llévatelo. Y Jerry contento, mira, mis oraciones yo ya las oí, Dios está tocando el corazón de esta gente. Bueno, le dije a Dionisio, pretérate, solo terminó la clase y llegamos. Está bien, los espero en mi casa, dijo Dionisio. Y nos fuimos para la casa. Cuando estábamos en la casa de él, habían como unas 15 personas tal vez. Nos sentamos en una mesa grande, Jerry y yo, y
nos sirvieron un caldo que no sé qué, recadito, no sé qué, cómo iba, pollo, que recuerdo que era. Y en eso le dije a Dionisio, mira, ¿y no vas a comer con nosotros? Yo, no, mira, pastor, que te estuve esperando y como te tardaste, ya comimos, pero aquí está lo tuyo, coma. Y le dije, bueno, mira, Jerry, ora por la comida. Y Jerry se echó una oración de aquellas rápidos, ¿no? Tenía Señor, bendice hambre. sus alimentos, que no sé qué, pa, y amén. Nada de tan larga. Y le dimos. Y yo solo miraba que comíamos y ellos se murmuraban y murmuraban entre ellos. Y como hablaban en su lengua, no ni enterado qué se estaban diciendo, ¿no? Bueno, terminamos, nos fuimos, oramos por ellos y regresamos. Al mes que teníamos que regresar otra vez, porque cada mes llegábamos a darles clase ahí a los pastores. En el receso de clases, porque la iglesia estaba en una montaña, una montañita, porque Chumatán es todo montaños. Sí. De repente yo para abajo vi que venía un hombre jalando un cofre, una caja, mira yo que jalaba. Y le digo a Jerry, mira vos, ¿quién viene ahí? Le digo, y se queda viendo Jerry, ese es Dionisio, me dice. Así, ¿qué trae ahí? De repente nos trae unos regalos, ¿no? Me dice. Pero como iba a dar clases, le dije, bueno, atendelo, yo voy a dar clases. Y me puse a dar clases. Y solo oía que se platicaban y platicaban afuera. Cuando terminó la clase, me llama Jerry y me dice, mira vos, me dice, vení a oír lo que dice Dionisio. Va, llegamos. Y viene Dionisio y me dice, mira vos, me dice, fíjate que yo vengo a aceptar a Cristo, me dice, porque yo me di cuenta que de verdad tu Dios es grande, vos, me dice. ¿Y qué pasó, pues, Dionisio? ¿Te acordás del día que te invitamos a comer con el gringo? Me dice, sí. La verdad, vos, que yo les eché veneno, me dice, sí, descaradamente. ¿Cómo así, vos? Le digo, sí, la verdad, yo les eché veneno. Y yo me quedé asustado. Mira, me dice, y para colmo de males, pues yo pensé que no les había dado suficiente veneno. Tiré los platos y no ves que los chuchos se lo comen y se mueren los chuchos, vos, me dice. Y lo interesante, como le digo, Jerry no hizo una oración de aquellas espectaculares, sencilla, Él tenía hambre. sí. eh, y me quedé impresionado, pero después me dice algo bien interesante. Pero ¿sabes algo más vos? Me dice, cuando vos y Jerry se fueron, yo vi unos hombrones, me dice, que salieron detrás de ustedes y solo vi que les pusieron el brazo y se fueron con ustedes. Cuando yo oí eso, me quedé impresionado del trabajo de Jerry, porque no puedo decir que fue cosa mía, sino fue el respaldo que Dios le daba a Jerry en esos lugares. Como él que había abandonado todo y lo llevó a esos lugares, porque él se pudo haber quedado en su país, ¿verdad? Pero es en Miami, en una Sí. casa de playa, pero ahí estaba él en esa área donde ni siquiera nosotros nos animábamos a llegar. Y aprendí mucho de Jerry, de su manera jovial, porque era muy alegre, gordito, eso sí, pero muy alegre, por cierto. Le perdí la huella, no sé, pero sé que si ya no está aquí, debe estar en un lugar muy especial. ¿Y hace cuántos años dejó de verlo a él o ya no supo nada de él? Estamos hablando unos 25 años, tal vez. Wow, bastante Sí, tiempo. sí, ese tiempo entonces andábamos en los Cuchumatanes. ¿Quién parte exactamente? ¿No se recuerda? Estábamos entre Quesaltenango, Huehuetenango y Quiché, por esas áreas. Mm, Mm. ya, ya. Ahora, usted mencionó críticas. Yo sé que eso es real. Después de tanta crítica, ¿por qué siempre seguir y no parar, dejar de hacer las cosas, dejar de predicar? ¿Por qué no dejar de predicar? Después de tanta crítica, y a veces uno hace las cosas con todo el corazón y las críticas pues nunca van a dejar de venir. ¿Por qué seguir? Tal vez la pregunta sería, ¿por qué no seguir? Si en él lo hemos encontrado todo, la satisfacción. Es una satisfacción, por ejemplo, predicar. Yo cada vez que predico siempre pienso y hago lo siguiente, pienso que ese va a ser mi último mensaje.
y lo tengo que dar todo. Pienso que así debe de ser, darlo todo. Y cuando usted estuve así, se siente una gran satisfacción al terminar. Cuando uno comienza a adorar a Dios y saber de que tal vez esta va a ser la última oración en esa tierra hoy, uno sale satisfecho. Ujú. Creo que tenemos mucho que agradecerle a Dios como para poder dejar de hacerlo. Creo que el día que dejemos de hacerlo nos va a pasar las de Jeremías, ¿verdad? Que él decía, dije yo en mi corazón, ya no hablaré más de él, pero de repente sentí en mis huesos como un fuego que se metía dentro de ellos. Y así nos pasa, porque también no puedo decirle que no hemos dicho ya no. Yo mismo le daba el testimonio que hay un momento en que dije ya no, y no solo Sí, una vez sí, lo he dicho, varias veces lo he dicho ya no. Mas, sin embargo, me ha pasado las de Jeremías. Cuando he dicho ya no, de repente, cuando siento ya estoy ahí. de A regreso. veces le he huido al pastorado y cuando siento ya estoy pastoreando. Entonces, mm, creo que aquí se cumple lo que alguien dijo. Si yo volviera a nacer, lo volvería a hacer, porque es lo que más satisfacción me ha dado, fuera de la crítica. Y Ujú. dígame, ¿dónde no hay críticas? Si en la iglesia hay crítica, también lo va a haber en el trabajo secular. Sí, en En todos lados. todo, en todas las áreas de la vida hay crítica. Entonces prefiero ser criticado en la iglesia. ¿Qué mejor crítica que esa? Sí criticaron a Jesús. ¿Cuántos años de ministerio lleva? 42. 42. Sí. Mm, No le creo. sí, ya hicimos récord. Sí, hablemos que en el año 1981, primera iglesia. Wow. Me sorprendió por la edad que yo tengo. No había nacido más. O cuando 42 tiene. Sí, Sí, 42. 42. Mire, Yo, ya ve. yo creo que Usted estaba naciendo, naciendo. naciendo usted, yo tomando la primera iglesia. Por eso mismo le digo que de usted se aprende mucho. Y cada vez Gracias. que podemos platicar con un cafecito y una pizza en su casa, sobre todo esa de 5 carnes, que es rara la pizza, es muy buena, a eso me refiero en rara. Siempre podemos hablar siempre de algo, siempre pues, tenemos tema de conversación y de todo, y no Ujú. sentimos el tiempo como ahorita, que no hemos sentido el tiempo para nada. Sí, sí. Hay tanto que desglosar del Señor y como le digo, aprender. Yo lo quiero cerrar con una pregunta, y Ujú. yo sé que esa pregunta le gusta a usted. ¿Por qué le gusta tanto la tecnología? ¿Por qué me gusta tanto la tecnología? Sí, exacto. Bueno, pienso que es el futuro. Es, yo recuerdo cuando estudiaba, eh, era otro rollo. Tenía que ir a veces a la biblioteca, cualquier investigación, tenía que ir a mis calculadoras, recuerdo usted, teníamos, algunas le llamaban científicas y a veces yo no llegaba para científicas, tenía que ser las del mercado, ¿no? Que solo tenía sumar, restar y dividir. Eh, Más sin embargo, hoy, como dicen hoy, todo un clicazo. Sí. Cuando iba a los exámenes, algunas veces yo también, teníamos que llevar los chivitos, ¿no? Manga larga y escribirse aquí las respuestas. No, yo solo usted un clicazo y usted aprende. Creo que hoy el que no quiere aprender es porque no quiere. Sí, exacto. Todo lo tiene ahí. Y cómo no uno va a estar encantado al que le gusta leer, Ujú. porque ay, yo soy uno. ¿Y por qué también renuncié a la idea de querer ser ingeniero? Porque era solo números. Y yo prefiero leer. Sí. Y es ahí porque me gustan las redes, me gusta leer, me gusta aprender y sabe una tantas cosas. Recuerdo que antes yo le escribía a mi tío una carta que estaba en Estados Unidos. Se tardaba 15 días en llegar y otros 15 días en regresar para que me respondiera él. No, Ujú. hoy, como estamos aquí en Zoom, momentáneamente, al instante uno se está comunicando, ¿no? Claro, y Como al otro lado del planeta, donde o donde sea. usted quiera. Sí, como uno que vivió esa época, ¿cómo no va a apreciar esta? ¿Va? Sí, claro. Mm. Ahora le quiero preguntar otra cosa. A ver, a ver. ¿Ya aprendió a utilizar los programas que le dejé en su computadora?
en eso estoy. Y por cierto, por eso que tengo que ir, porque está mero difícil, pero hay que aprender. Sí, yo, Hay yo que igual aprender. yo tengo que subir por allá. Yo Ah, de digo acuerdo. subir porque tenemos que, esta parte de acá, pero sería llegar por allá. Bueno, ya sabe que le espera una pizza aquí. Dígale a Sandrita también. De 5 carnes. Sí, sí, está excelente. Hawaiana también. Sí, la Dos pedimos. hawaiana. Es Dos muy buena esa pedimos. pizza. Yo creo Ujú. que van a empezar a preguntar qué pizza, de qué pizza estamos hablando. Bueno, Pastor, ha sido un gusto para mí platicar con usted. Repito lo que he dicho Igualmente. como 2, 3 veces, que siempre que platicamos, siempre tenemos algo que compartir. Ujú. Usted siempre tiene tema de conversación, ya sea con un café o con un vasito de agua, en mi caso ahorita. Usted creo que tiene café, pero siempre platicamos y siempre recordando a Meme también, que él Sí. también se reunía con nosotros a tomar café y platicar. Sí, Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que es muy complejo venir hasta acá y ahorita el tanto tráfico que está viendo por toda esta situación que se está dando. sí, sí. Gracias por su tiempo y lo bueno es que se pudo hacer por este medio y a ver qué Ujú. día volvemos a grabar y tal vez tocamos Excelente. otros detalles que hoy tal vez solo los vimos muy superficiales porque imagínate, tiene 40 años de ministerio. 42, perdón, 42 años de Ujú. ministerio. Solo con el numerito me apantalló. Y después si empezamos a desglosar cada cosa que usted ha hecho en todo el largo de su vida, no terminamos hoy. Nos, Ah, nos, nos darían sí, 2, 3 días hablando de lo que usted ha hecho. Ha sido un gracias. gusto poder platicar con usted. Siempre es un gusto Igualmente. platicar con usted. Gracias, le agradezco mucho y para mí ha sido un honor poder haber estado en su programa. Un fuerte abrazo, Sandrita. Yo sé que por ahí está. Salúdemela. Y igualmente para usted. Y ya saben, cuando vengan, aquí les recibimos con los brazos abiertos y una buena pizza. Pero no podemos despedirnos sin que me responda una pregunta. A ver. Es general para todos esta pregunta. Ujú. ¿Qué es eso que si todos los que lo conocemos a usted nos enteramos, nos sorprenderíamos de usted? Siempre que hago esta pregunta se asustan y piensan que estoy preguntando algo grave. No, son detalles. Ujú. Algo que yo no sepa de usted. Qué buena pregunta. Eh, el problema es que tal vez tendría varias respuestas, ¿no? Y tendría, ahorita estoy pensando cuál de todas le ¿Cuál de respondo, ¿ah? todas? ¿Cuál de todas esas nos sorprendería de usted? Am, mm, si supieran algo que les sorprendería de mi persona. Bueno, aunque usted no lo crea, una de las cosas que muchos piensan que me es fácil, pero hay que ser realista, me cuesta, es orar. Y tengo que admitirlo. Por eso a veces lo hago de madrugada y me cuesta a veces conectarlo. A veces yo les pregunto a los hermanos, ¿a ustedes no les cuesta? Porque a mí, y si soy franco, a mí se me meten tantas bobadas cuando comienzo a orar, comienzo a pensar hasta en el perro que regalé, me comienzo a acordar del tío que ni conozco, entonces me cuesta. Y muchos piensan que qué fácil, qué bonito ora usted, pastor. No, hombre, me cuesta. Mire, y Esa eso es una sí, de tantas. eso sí me sorprendió, porque nunca me imaginé que me fuera a responder eso. No, es una respuesta con franqueza. Y mire, y usted Y sí por me eso lo sorprendió. hago. Y por eso trato de hacerlo seguido, para Oh, poder aprender cada día más. ok, perfecto. Bueno, ahora sí, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que cuando platicamos en vivo igual se nos va la lengua y nunca paramos. Ujú. Sí, Igual estoy aquí como que no quiero terminar. Pero bueno, muchas gracias, Pastor Josué, y le digo mucho, igualmente, hermano. le vuelvo a decir, aprendemos mucho de usted y espero Gracias. ya pronto vernos ya en vivo, que tenemos ya como un mes, algo por ahí que no nos vemos. Sí, ujú, exacto. Bueno, muchas gracias y bueno, platicamos en otra ocasión Amén. y espero otra vez que comamos pizza. De acuerdo. Tenga la seguridad que sí. Primero Bueno, Dios. gracias, gracias. Ahí Va, nos miramos bendiciones. entonces. Bendiciones. Bueno.